healed, si usted está siendo oprimido, if you're being oppressed, usted va a ser libre en esta you're going to tarde. be set free this afternoon Porque aquí está Jesús, because Jesus is here, el Hijo de the Dios, Son of God, el león de la tribu de the Judá, Lion of the tribe of el Judah, lirio de los valles. the lily of the valleys. Y si su nombre es levantado, And if his name is lifted las up, vidas serán atraídas a él. lives will be attracted to Aquí him. que el único grande So the only great one es Jesucristo, is Jesus Christ, el Hijo de the Dios. Son of God. Por esta razón And for that reason es que usted debe estar aquí. is that you should be here. No hay otra razón. There's no other reason. La razón de usted llegar a este lugar The reason for you to come to this place es porque Jesús hizo algo por usted. is because Jesus did something for you. No fue el It apóstol, wasn't the apostle. no fue It profeta, wasn't a prophet. no fue un It pastor, wasn't a pastor. fue Jesús. It was Jesus. Fue el Hijo de It was Dios. the Son of God. Y de él vamos a estar hablando. And we're going to talk about him today. Que usted va a ver You're going to see que ese Dios tan grande that great God se hizo hombre became a man por una sola razón. for one reason. Una sola razón. One reason. Para que usted entienda So that you understand su amor. his love. Para que usted entienda su amor. So you understand his love. Estamos bajo el tema We are under the title violento. Violent. Y yo le puse bajo el subtema en esta tarde And as a subtitle, I put cambios violentos. violent changes. ¿Por qué cambios violentos? Why violent changes? Porque Dios sí te ama Because God does love como you tú eres, just as you are. pero te ama tanto But he loves you so much que te va a that cambiar. he's going to change you. Nos va a cambiar. He's going to change us. Porque de eso se trata. Because that's what it's about. No se trata de quedarnos igual. It's not about staying the same. La Biblia dice The Bible says que el propósito that the purpose de nuestras vidas of our lives es llegar is to a la arrive estatura de Cristo, to the stature ser of Christ, semejante a to Cristo. be like him. Entonces tiene que haber algún So cambio. there has to be Tiene que haber change. transformación. There has to be Usted no va a ser el mismo You will not be the same de como entró esta mañana like aquí. when you entered this morning here. Porque la palabra Because the word tiene el poder para hacer cambios. has the power to make change. Mira el versículo con el cual quiero comenzar. Look at the verse that I want to begin with. Y no se olvide el tema. And don't forget about the title. Cambios violentos. Violent changes. En Juan 11:35 John 11:35. dice, It says, Jesús Jesus lloró. wept. Wow. Wow. Jesús Jesus lloró. wept. Ese fue uno de los versículos que yo me aprendí. That was one of the verses that I learned. Porque es el corto, es el Because más it's short. corto. It's the shortest one. Yo no tuve que I esforzarme. I didn't have to make too much effort. No, usted se acuerda. A I ti do te lo remember. enseñaron. Yes, they did teach you that. Eso lo enseñan en la escuela dominical. They teach it in Sunday school. ¿Cuál es el versículo más corto? What is the shortest verse? Jesús Jesus lloró. wept. Sí, Yes. el Hijo de The Dios Son of God lloró. wept. Y de él vamos a estar hablando. And we're going to talk about him. Porque nos preguntamos, Because we ask ourselves, ¿cómo es posible how is it possible que Jesús that Jesus haya llorado? cried? Dios God estaba en Jesús. was in Jesus. No quiere decir It does not mean que Dios dejó de ser Dios that God stopped being God por estar en Jesús. because he was in Jesus. Porque si no, Because if not, no fuera Dios. he wouldn't be God. Porque Dios no deja de ser. Because God does not stop being. Dios es eterno. He is eternal Desde la eternidad from eternity hasta la eternidad. to eternity. Todo cambia, Everything changes, menos Él cambia. but God. Él no tiene sombra de He variación. has no shadow of variation.
Así que, aunque Dios se hizo So hombre, even though God became en man, esa humanidad de Jesús, in that humanity of Jesus, Él no dejó de ser Dios. he didn't stop being God. No operó como Dios, He didn't operate as God, pero no dejó de ser but Dios. he did not stop being God. Y ese hombre, And that man, Jesús, Jesus, lloró. cried. Y usted va a salir con una mente And you're going to leave with a mind de que usted también puede llorar. that you can also cry. Porque a veces nos sentimos tan espirituales Sometimes we feel so spiritual y no queremos llorar. and we don't want to cry. Y cuando tú lloras, And when you cry, el alma se sana. the soul is healed. Es necesario llorar. It is necessary to cry. Pues Jesús lloró. So Jesus wept. Hubo un cambio. There was a change. Pero ¿qué significa cambio? But what does change mean? Mira lo que averigüé. Look what I found out. Mira lo que dice. Look at what it says. Dice, cambio es el concepto que denota la transición It says change is the concept that notes the transition que ocurre de un estado a otro. that occurs from one state to another. Otro significado es, Another meaning is se utiliza como sinónimo de reemplazo it is used as a synonym of replacement o sustitución. or substitution. El verbo cambiar, The verb to change por su parte, on its behalf hace referencia makes a a reference dejar una cosa to leaving one thing o or situación situation para tomar otra. to take another. La pregunta, The question, ¿qué es lo que hace what que las cosas cambien? makes things change? Porque muchos de nosotros Because many of us, queremos cambiar muchas cosas, we want to change many things, pero seguimos haciendo lo mismo. but we continue doing the same. No hay manera que las cosas cambien There's no way things will change si tú sigues haciendo lo mismo. if you keep doing the same thing. Y no hay manera. There is no way Que para haber cambio that in order to be changed, hay que hacer algo you diferente. have to do something differently, Algo diferente. something different. Y mira lo que dice la Biblia. And look at what the Bible says. Juan John 1, 1 al 5. 1 through 5. Y aquí mucha gente se lo sabe de memoria, And a lot of people know this by memory, pero yo lo voy a recitar. but I'm going to recite it. En el principio era el verbo, In the beginning was the verb, y el verbo era con Dios, and the word was with God, y el verbo era Dios. and the word was God. Este era en el principio con Dios. He was with God in the beginning. Todas las cosas por Él fueron hechas, Through him all things were made, y sin Él and without him nada de lo que ha sido hecho nothing was made fue hecho. that had been made. En Él estaba la vida, In him was life, y la vida era la luz de los hombres. and that life was the light of man. La luz en las tinieblas resplandece, The light shines in the darkness, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. and the darkness has not overcome it. Ese verbo, That word, Jesús. Jesus. En inglés In English, dice la palabra. it says the word. Nosotros lo conocemos como el verbo. We know it as the verb. Es la acción. It's the action. Pero hay tres conceptos de la palabra. But there are three concepts of the word. Antes de usted decir una palabra, Before you say a word, vino un pensamiento. a thought came. Amén. Amen? Ahí dice And it says there que ese verbo that that word era con Dios was with God, y era Dios. and it was God. Otras palabras, In other words, en el pensamiento de Dios in the thought of God y en Él and in him estaba la palabra. was the word. Pero para que la palabra se manifieste, But in order for the word to Él no lo manifest, podía dejar en su mente. he could not leave it in his mind. Él tenía que decir. He had to Y en say. Génesis Él dijo, And in Genesis 1 he said, sea la luz, let it be light, y fue la luz. and it was light. Porque no se quedó en la mente, Because it didn't stay in the mind. sino que lo pronunció. He pronounced it. Y Él dice, And he says, y ese verbo and that word era Dios. was God. Otra palabra, ese verbo In other words, that word, es espíritu. that spirit,
Esa palabra That word es espíritu. is spirit. Y ahí está And that, el primer concepto de la palabra. that's where the first concept of the La word palabra lies. The word es espíritu. is a spirit. El segundo concepto, The second concept, que ese verbo se hizo carne. that verb became flesh. Ahí está el otro concepto. That's the other concept. No fue que la hicieron It carne. wasn't that they made it flesh. En inglés se oye más lindo. It sounds prettier in English. It became flesh. Y se hizo carne. En otras palabras, no hubo nada externo In other words, there was nothing external y no hubo nada pasivo. and there was nothing passive. Porque Dios no es pasivo. Because God is not passive. Dios es activo. God is active. Siempre está He's creando. always Desde la creating eternidad from eternity hasta la to eternidad. eternity. Cuando dice se hizo When carne, it says that it became ahí flesh, está la segunda palabra. that's the second word, Jesús. Jesus. Esa palabra vino a ser manifestada en Jesús. That word became manifest in Quiere Jesus. decir It means que la palabra estaba caminando en Jerusalén. that the word was walking in Jerusalem. La Shekinah, The Shekinah, la gloria de Dios, the glory of el God, peso de la palabra misma the weight of the very word estaba en Jesús. was in Jesus. El tercer concepto The third concept es la palabra escrita. is the written word. Por eso es que vinieron los evangelios. That's why the Gospels came. La buena noticia The good news, fue escrita. it was written Porque la Biblia because the Bible no es igual que cualquier otro libro. is not the same as any other book. Quiere decir, It means to say, y aquí es que vengo con la conclusión, and this is where I come with the no hay manera there is no way que usted quiera conocer la palabra that you want to know the word sin leer la palabra escrita. without reading the written word. Diga ouch. Say ouch. Y no hay manera And there is no way de que usted conozca for you to know al Padre the Father si no es por medio de Jesús. if it's not through Jesus. En otras In palabras, other words, hay una cadena. there is a chain. No hay manera There is no way de tener una relación of having a relationship con el Padre with the Father si no es por medio de Jesús. if it's not through Jesus. Entonces, pero nosotros But we no podemos conocer a Jesús cannot know Jesus si no es por medio de la palabra if escrita. it's not through the written word. Porque Jesús Because Jesus es la misma imagen del is Padre. the very image of the Porque Father. Él dijo, because he said, Yo estoy en el Padre I am in the Father y el Padre en mí. and the Father in me. Y yo no hago nada And I don't do anything si el Padre if the Father no me dice que lo haga. doesn't tell me to do it. Quiere decir que había una relación estrecha. It means that there is an expanded relationship. Quiere decir It means que la palabra escrita, that the written word, aunque es un libro histórico, even though it's a historic book, es espíritu is spirit. y trasciende este And tiempo it transcends this para time hacer cambios to violentos. make violent changes. Si usted no está recibiendo cambios, If you're not receiving changes, pregúntese ask yourself, cuánto tiempo how much está time dedicando are you a la dedicating lectura bíblica. to the reading of Scripture? Yo creo en leer libros. I believe in reading books. Hay hombres de Dios There are men of que God cargan una revelación that carry a revelation que me añaden pelo. that they add hair to my head. Porque no puedo decir que se me cae. Because I can't say that it falls off. Pero But no hay palabra tan hermosa there is no more beautiful word y tan llena de and revelación more full of revelation que la palabra misma. than the word itself. Porque el autor de cualquier libro Because the author of any book te va a escribir is going to write to you de acuerdo a su experiencia. according to their experience. Pero su experiencia But their experience quizás no es la misma a tu experiencia. maybe it's not the same as your experience. Pero yo te garantizo But I guarantee que la Biblia tiene el poder that the Bible has the power
power para tomar tu to experiencia take your experience y tú poderla leer ahí and mismo. you'll be able to read it there. No sé cómo, I don't know lo how. único sé una cosa, I just know one thing. que la palabra That the word es espíritu is spirit y es vida. and it's life. Entonces Jesús So Jesus lloró. wept. La pregunta sería, ¿por qué lloró? The question is, why did Hay he muchas cry? interpretaciones. There are many interpretations. Yo voy a mencionar dos. I'm going to mention two. Una de ellas One of them es porque estaba triste, is because he was sad, porque su amigo Lázaro because his friend Lazarus falleció. had passed away. La segunda es, The second is él lloró, he wept porque él no podía creer because he could not believe que la gente dudara, that the people would doubt, que la gente tuviera incredulidad, that people would have unbelief, que él no tuviera that he did not el have poder the power para levantar a Lázaro. to bring Lazarus from the dead. Porque ya habían visto resurrecciones, Because they had seen ya habían resurrection. visto ciegos They had seen recibir blind la vista, receive their sight, paralíticos and levantarse. paralyzed get up. Entonces, esa es la otra traducción o la otra interpretación. That's the other interpretation. Pero sea cualquier de las dos, But whatever of the both it may be, es válida. they're valid. Porque cuando alguien duda de ti, Because when someone doubts of you, usted se pone triste. you get sad. Mira, no me creen capaz Look, they don't believe me de hacer capable algo. of doing Y something. su ánimo And your desfallece. mood goes down. Pero también es válido But it's also que valid su amigo fallezca y usted muera y usted también empieza a llorar. that your friend passed away and you start to cry. Pero lo importante de esto, The important of this is, como no tengo bosquejo, se me cierra la computadora. since I don't have a note, the computer shuts itself down. Lo importante de esto The importance of this es que Jesús, is that Jesus, un día como hoy, a day like today, él estaba entrando en Jerusalén he was going to Jerusalem y le estaban poniendo palmeras. and they were getting palm. Y muchas de las iglesias se llenan hoy And many churches get full today por el Domingo de Ramos. for Palm Sunday. Pero ¿qué sucedió But what happened antes before de que Jesús entrara, lo que se conoce como la entrada triunfal? Jesus enters what is known as the triumphant entrance? Que en realidad no sé por qué le pusieron That triunfal. in reality, I don't know why they call it triumphant. Porque el mismo Jesús dijo, Because the very Jesus said, si ellos if they reconocieran el tiempo recognize the times de que el que estaba entrando por ahí that the one that was entering there era el verdadero rey, was the true king, si encontraran el tiempo, if they could find the time, hubiera visto un cambio. there would have been a change. ¿Qué sucede? What happens? Antes de que Jesús entrara So before Jesus entered y antes de que Jesús llorara, and before Jesus wept, la Biblia registra the Bible registers en Juan capítulo 11 in John chapter 11 que Jesús that Jesus amaba la familia de Lázaro. loved Lazarus' family. Y la familia de Lázaro residía en Betania. And Lazarus' family resided in Bethany. En Betania. Mira lo que significa Betania. Look at what Bethany means. Ciudad de aflicción A city of affliction o tierra de higos. or land of figs. Porque Because allí se cultivaba mucho higo. that's where they cultivated figs. Y Lázaro And Lazarus significa means amado de Dios. beloved of God. Llega Jesús, le dice, mira, Lázaro, tu amigo ha muerto. So they say, look, Lazarus, your friend has died. Lázaro, tu amigo ha muerto. Lazarus, your friend has died. Jesús sigue haciendo su obra. Jesus keeps doing his Y work. cuando llega a Betania, And when he gets to Bethany, a la tierra de to aflicción, the land of affliction, a la tierra de los higos, to the land of figs, la Biblia registra que habían pasado ya 4 días. the Bible registers that 4 days have gone by. Y Jesús And Jesus llora, weeps. sea la razón que sea. Whatever the reason may be, Yo no voy a poner a interpretar, I'm not going to be able to interpret it.
Pero Jesús lloró. but Jesus wept. Cuando yo comienzo a estudiar Betania, When I start to study on Bethany, mira lo que significa el higo. look at what the fig means. Y la higuera es Israel. And the fig tree is Israel. Pero mira lo que sucedió en Génesis. But look at what happened in Cuando usted Genesis. quiere interpretar algo, vaya al principio. When you want to interpret something, go to the beginning. Vaya al Génesis. Go to Genesis. Dice la Biblia The Bible says que cuando pecó el hombre, that when man sinned, se tapó he covered himself con una hoja de higuera. with a fig leaf Porque le dio vergüenza because he was embarrassed. He was ashamed después que pecó. after he sinned. Dice la Biblia The Bible says que Jesús maldijo la higuera that Jesus cursed the fig porque no le dio fruto. because it didn't give him any fruit. ¿Usted se acuerda de eso? You remember De eso that? hablamos el domingo pasado. We talked about that De la violencia last de Jesús. Sunday about Jesus' violence. Pero también dice la Biblia But the Bible also says que Natanael that Nathaniel estaba debajo de la higuera was under the fig cuando tree Jesús lo llamó. when Jesus called him. ¿Qué podemos decir de la higuera? What can we say about the fig tree? Los profetas hablan de los higos The prophets como said si the fuera figs Israel. as if they were Israel, Higos buenos, higos malos. good and bad figs. Pero cuando yo observo But when I observe que lo que hay es una cobertura de higuera that what is there is a covering of sobre figs ciertas personas, upon several people, me doy cuenta I realize que eso tipifica that that symbolizes el sistema religioso. the religious system. Y si usted estuvo bajo un sistema religioso, And if you were under a religious system, usted sabe you know que hay muchos cambios that there are many changes que se hacen, that are made, pero su interior no es transformado. but your inner being is not transformed. Se hacen muchos cambios Many changes are made porque te dicen que hay que hacer los cambios. because they tell you that you have to make those changes. Pero internamente But internally, seguimos con problemas we still have problems y nos quedamos callados and we stay silent y no ocurre nada. and nothing happens Porque Dios no puede operar because Jesus cannot operate en lo que usted no confiesa. in what you do not confess. Por eso la Biblia dice en Juan, primera de Juan 1:19 That's why the o Bible says 17. in 1 John 19 or 17, No, primera de Juan 1:9. 1 John 1:9, Dice, si confesáramos nuestros pecados, it says if we confess our sins, Él es fiel y justo He is faithful and just para perdonarnos. to forgive us. En otras palabras, In other words, no se puede quedar un pensamiento. you cannot leave it in a thought. Tienes que confesarlo. You have to confess it Porque es espíritu. because it's a spirit Y Dios es espíritu. and God is a spirit. No va a haber cambios en nuestras vidas There won't be any changes in our lives si no usamos la palabra. if we don't use the word. Usamos la palabra We use the word para avanzar, to advance, recibir to promociones, receive promotion, todo lo externo. everything external. Usamos la palabra, We use the word, la palabra the profética. prophetic word. Pero déjame decirte But let me tell you que la palabra profética that the prophetic word hace un avance. makes an advancement. Pero si usted no está preparado But if you are not prepared internamente, internally, usted no va a soportar el peso de la misma. you will not support the weight of the Así que same. usted tiene, por eso es que llevamos una serie de mensajes That's why we have a series of trabajando messages con lo interior. working with the inner being Porque va a haber una explosión. because there's going to be an explosion. Y usted tiene que estar preparado And you have to be prepared para recibir el peso de gloria que va a caer en esta to casa. receive the weight of glory that's going to fall upon this house. Jesús Jesus llega a Betania. comes to Bethany, Y ya le dije que significa tierra de aflicción. and I already told you that it means a land of affliction Y tierra and land donde la religión estaba bien pesada. where religion was very heavy. Él tenía que hacer un milagro. He had to perform a miracle. Él llega allí He
arrives there. y dice, He says, María se encuentra con él Mary is with him. y le dice, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera And muerto. she said, had you been here, he would not have died. Y él le dice, And he says to tú her, vas a ver la gloria de Dios. you're going to see the glory of God. Llega allí y le dice, quita la piedra, And he arrives and he says, remove the stone. porque ya estaba en la tumba. Because he was already in the grave. Pero ¿por qué quita la piedra? But why remove the stone? Él no tenía el poder para mover la piedra. He didn't have the power to remove the stone? ¿Usted no se ha preguntado Have you asked yourself, por qué él dio órdenes de quitar la piedra? why did he give orders to remove the stone? La primera opción es, The first y option yo is, creo que es la más justa, and I believe that it's the most el que él just, quería is that he wanted que esa palabra entrara en el oído de Lázaro. for that word to enter into Lazarus' ear. Así que había que quitar una interrupción So we had to remove an a las ondas de interruption sonido. so the sound, for the sound waves. Porque la palabra Because the word es espíritu. is spirit. Si usted cierra esa puerta, If you close that door, quizá usted no me va a escuchar allá. maybe you won't hear me out Pero si there. la abre, But if you open se va a it, escuchar mejor. you will hear better. Segundo, Second, hay cosas there are things que nos toca a nosotros sacarlas. that is our job to remove. Porque Dios nos dio el libre albedrío Because God gave us free will para saber lo que voy a escuchar y lo que no voy a escuchar. to know what I'm going to hear, Lo que and voy a what not. añadir a mi vida y lo que yo no puedo añadir a mi What I'm going to vida. add to my life and what I Tú cannot. decides servirle a Dios You decide to o serve tú decides God no servirle a or Dios. to not serve God. Eso no le toca a Dios. That is not God's job. Ese es nuestro trabajo. That is our job. Dios God te mira looks at you y ve la intención de tu and corazón. he sees the intention of your heart. Dice, aquí yo me voy a meter. And he says, oh, Aquí yo voy a hacer un cambio I'm going to violento. make a violent change here. Porque depende de la intención de nuestro Because corazón. it depends on the intention of our heart, De cómo tú estás mirando tu destino. of how you're looking at your destiny. A una relación It's a relationship o a un recurso. or as a resource. Porque Dios no es un recurso Because God is not a resource para obtener nuestro destino. to obtain our Él destiny. quiere una relación contigo He wants íntima. an intimate Él quiere relationship caminar with you. contigo He wants to walk a with tu you destino. to your destiny. Y ahí es que nos equivocamos. And that's where we're mistaken. Ahí nos equivocamos. That's where we're mistaken. Cuando vemos a Dios como recurso. When we see God as a Y resource. eso fue lo que le pasó a la mujer And samaritana. that's what happened to the Samaritan woman. Jesús rapidito la paró Jesus quickly stopped her y le dijo, tú has tenido 5 maridos. and says, you have had 5 husbands. En otras palabras, no me veas a mí como otro. In other words, don't look at me like another one. La confrontó He confronted her y le profetizó. and he prophesied. Y en la palabra que él soltó, And the word that he released cambió su vida. changed her life. Jesús Jesus le dice, says, Lázaro, Lazarus, sal fuera. come out. Le está diciendo, He's saying, amado mío, beloved, sal fuera. come out. Le dije que Lázaro significa I told you that Lazarus amado de Dios. is beloved of God. Hay alguien There is someone en esta tarde this afternoon que Dios le está diciendo, that God is saying, amado, beloved, sal fuera. come out. Amado, Beloved, sal fuera. come out. Dice la palabra The word says que esa palabra that word hizo que Lázaro resucitara de entre los muertos. made Lazarus rise from the dead. Hubo excepción, There was an exception porque Hebreos dice, because Hebrews es says necesario que el hombre muera una sola vez it's necessary for man to y die después one el time juicio. and then judgment. Pero si Lázaro resucitó, But if Lazarus significa resurrected, que iba a morir 2 veces. it means that he died twice. Así que hay excepciones, So there are exceptions. hay oportunidades. There are opportunities.
Y cuando Él está diciendo, amado, And when he's saying, beloved, sal fuera, come out, Él estaba atado. he was bound. Pero solamente una But palabra only one word lo hizo que se levantara. made him get up. Y déjame decirte And let me tell you que fue Jesús, that it was Jesus en el poder del Espíritu in the Santo, power of the Holy Spirit que soltó esa that palabra. released that word. Eso estaba pasando antes de llegar a la entrada triunfal. That was happening before the triumphant entrance. Dice la Biblia The Bible says que luego Él fue a Jerusalén that afterwards he went to Jerusalem y volvió otra vez a Betania and he returned once again to y se Bethany encuentra con María. and he finds himself with Mary. Y María le enjuaga los pies. And Mary washes his feet. Dice la Biblia que es necesario And it says that it was necessary porque ese perfume because that perfume era para la sepultura de Jesús. was for the burial of Jesus. Dice que estaba llorando María It says that Mary was weeping y con sus cabellos and with her hair y el perfume, and the perfume sus lágrimas, and her tears, estaba lavando los pies del he maestro. was washing the master's feet. Como siempre, As always, la historia de Judas. the word Judas Judas, estaba peleando con los discípulos y con Jesús. as always, Judas is fighting with the disciples and with Jesus. Mira, ese perfume cuesta 300 denarios. That perfume cost 300 denarii. Se lo hubiéramos dado a los We pobres. should have given it to the poor. Y Jesús le dijo, And Jesus says to him, ustedes siempre van a tener pobres, the poor will always be with you, pero no siempre yo estaré con but ustedes. I will not always be with you. Rompe galletas eso. That Rompe galletitas en tu mente. just breaks stuff Porque down si in yo your digo mind. eso, Because if I say si that, alguien me regala un perfume if someone gives me a perfume de $200 of $200 y viene alguien y me dice, and someone comes and tells me, mira, look, vamos a darlo a los pobres. we're going to give it to the poor. Y yo digo las palabras de Jesús. And I say Jesus' words, Ustedes me van a decir, you're going to say to me, no es muy espiritual, he's not very spiritual. un carnal, He has que es very necesario carnal. que él se ponga un perfume de $200. Vamos a ser honestos. We're going to be honest. Lo van a pensar. And you're going to think that. Y yo me voy a reír. And I'm going to laugh. Jesús Jesus es igual que los cajos. is just like Gente tiene muchos cajos de muchas marcas. cars. People have a lot Muy of cars caros. of brands. Y la gente se pregunta, ¿y por qué no lo dan a los And pobres? people ask, why don't they give it to the poor? Porque a Dios le dio la gana de bendecir a esa persona. Because God wanted to bless that person. ¿Qué yo puedo hacer? What can I do? Anyway, ese no es el tema. Anyways, that's not the topic. Era para romperle algo. That was just to break something. Usted no se preocupe You do not worry por los que se están haciendo bendecidos. about the ones that are being blessed. Usted preocúpese You get a ver worried si están viendo cambios en su vida. to see if there's being changes in your life. ¿Qué sucede? What happens? Cuando yo veo el cabello, porque cuando yo leo la Biblia yo me imagino, When I read the Bible, I imagine ella no era como yo. she was not like me. Ella tenía el pelo largo. She had long hair. Y cuando yo le pregunté a Carla, And when I asked Carla, ¿qué significa el cabello para ti? what does your hair mean to you? Carla me dice, Carla says to me, hermosura, beauty, cobertura, covering, autoridad. authority. Quiere decir It means to say que María that Mary estaba tomando todo, is taking everything lo que provenía de él mismo, that comes from him, autoridad, authority, cobertura, covering, hermosura, beauty,
y lo estaba poniendo al servicio de Jesús. And he's putting it at his service. Quizá ella no sabía que iba para la cruz. Maybe she did not know he was on his way to the cross. Una cosa estoy seguro, I am sure of one thing, que en el mundo entero that in the whole world, se habla de esa escena. they talk about that scene. Porque no hay nada Because there is nothing que usted tome that you take y lo ponga a los pies de and Jesús you place it at the feet of Jesus en lo secreto, in the secret, que Él luego that he then no lo ponga en público. cannot respond to in public. No para que usted se gloríe, Not for you to be glorified, es para testificarles a otros it's to testify to lo que Él es others capaz de hacer. what he is capable of doing, Lo que es capaz de hacer. what he is capable of doing. Cambios violentos. Violent changes. Esa mujer, That woman, después de reclamarle a Jesús que llegó tarde, after telling Jesus that he arrived late, Él está diciendo, he is telling her, yo te pertenezco. I belong to you. Yo te pertenezco. I belong to you. Llega a la Biblia, Get to dice the la Bible, Biblia the Bible says que luego de esa escena, that after that scene, estoy hablando de Juan capítulo 11 al 12, I'm speaking about John usted chapter lo quiere 11 to estudiar. 12 if you want to study it, que entra Jesús that Jesus a entered Jerusalén. Jerusalem. Pero me llama la But atención it calls to my y estoy attention, terminando. and I'm ending, Que la Biblia dice that the Bible says que Jerusalén that Jerusalem quedaba a 15 was 15 estadios stadiums de Betania. from Bethany. Y Jesús acaba de levantar un muerto And Jesus just resurrected en la someone propia tierra de aflicción. in the very land of affliction. Y él iba And he was going para su aflicción. to his affliction. Porque él sabía lo que le tocaba. Because he knew what was awaiting. Él sabía que esto, y yo no quiero hablar de las heridas ni de Jesús, eso quizás se hable el fin de semana que viene. Because I don't want to talk about the wounds. We'll probably talk Porque about this upcoming es weekend. triste, Because it's sad. pero espiritualmente But es gozo. spiritually, it is joy. Porque Jesús dice Because Jesus en el says libro de Hebreos in the book of Hebrew que puestos that putting los ojos en Jesús, our eyes on Jesus, el autor y consumador de la fe, the author and consumer of our y faith, que él, and that he, viendo seeing el gozo the joy al frente de él, in front of him, no menospreció la cruz. did not despise the cross. Quiere decir It means que de camino a la entrada triunfal, that on his way to the triumphant entrance, él estaba mirando he was looking su resurrección. at his resurrection. Él no estaba mirando la cruz, He wasn't looking at the cross. él estaba mirando el gozo. He was looking at the joy. Y ese gozo And that joy es usted. is you. Él me estaba mirando a mí, He was looking at me. él estaba mirando a He Wanda, was looking at Wanda. él estaba mirando a He Ángel, was looking at Angel. al otro ángel, Other Angel. él estaba mirando a cada uno de He was nosotros, looking at each one of us. usted You y a mí. and me. Era la motivación We were the motivation de que Cristo for Christ llegara a la cruz. to get to the cross. No había otra There motivación. was no other motivation. Así que hubo un cambio violento. There was a violent change. Porque el que tenía que ir a la cruz Because the one that had to go to the cross era yo. was me. Porque yo Because I era un sinvergüenza. was shameless. Sigo siendo un I sinvergüenza. continue being shameless. Pero Él me perdonó. But he forgave me. Porque usted no me puede garantizar Because you cannot guarantee que cuando usted salga de aquí, that when you leave here, usted no va a pecar. you're not going to sin. Pero sí yo te puedo garantizar But yes, I can guarantee
que ya Cristo lo perdonó. that Christ already forgiven. Es algo incomprensible. It's incomprehensible. Yo no le estoy dando luz verde a que usted peque, I'm not giving you the green ni, light to ni estoy sin, dando luz verde a mí para yo pecar. nor am I giving myself Porque the el que es green light. nacido de Dios Because the one that is born no in busca las God cosas del does mundo. not seek the worldly things. Pero si fallamos, But yes, we fail. porque Because nuestro espíritu es salvo, our spirit is saved. nuestra alma está en proceso Our soul is in process. y nuestro cuerpo será revestido de And gloria. our body will be reclothed in glory. Así que el proceso de So salvación, the process of salvation, y vaya la redundancia, and I'm sorry for the redundance, es un proceso. it's a process. Pero hubo un cambio en esa cruz, But there was a change in that cross. un cambio There violento, was a violent change. que de nosotros estar en la cruz, That in us being on the cross, Él decidió he decided ir a la cruz to go to the cross por amor a ti, because of love for us por amor a mí. and love for me. La pregunta sería, The question would be, ¿creemos lo que sucedió en esa cruz? do we believe what happened in that cross? Porque la Biblia dice Because the Bible says que Él se hizo pecado. that he became sin. La palabra, The word que al principio dijo, sea la luz. that in the beginning said, let there be light. La palabra The word que cuando entró Jesús that when Jesus entered vino a ser manifestada en Jerusalén. became manifested in Jerusalem. Ahora la palabra Now the word está en una cruz. is on a cross. La palabra que crea The word that creates está siendo tentada is being tempted a que se baje de la cruz. to get down from the cross. Si tú eres el Hijo de Dios, If you are the Son of ¿por qué God, tú no te bajas de esa cruz? why don't you come down from that cross? Estamos viviendo en un tiempo We are living in a time donde que la palabra where the word tiene que ser una palabra has to be a word de avance, of advancement, de of motivación, motivation, de creatividad, of creativity, para que la gente se sienta contenta. for people to feel content. Pero déjame decirte algo, But let me tell you something. que cuando el proceso está en tu Now, vida when the y en la process mía, is in your life and in hay una mine, palabra there is a word que está en stand-by. that is on standby. Y hasta que tú no pases esa prueba, And until you don't go through that tú no vas a trial, entrar a la próxima dimensión de you gloria. will not go to the next dimension of glory. Por eso es que cuando tú vas a la escuela That's why when you go to school y tú sacas 69, and you get 79, te dan el examen otra vez. they make you take that exam again. Porque son procesos. Because they're processes. Y esa palabra tú tienes que entenderla. And you have to understand Tienes that que word. procesarla. You have to process it. Así que esa palabra que estaba en la cruz, So that word that was on the cross, y hay mucha gente que todavía no entiende, and there are many people that still don't understand, está esperando that are expecting, a que tú creas esa palabra. are waiting for you to believe in that word. ¿Y qué dice esa palabra? And what does that word say? La palabra encarnada en una cruz. ¿Qué dice esa palabra? What does the word made flesh on a cross say? Cambio. Change. Cambio violento. Violent change. Yo necesitaba estar ahí, I needed to be there, pero yo tomé el lugar de... but I took the place. Jesús tomó el lugar. Jesus took the place. No fui yo por ti. It wasn't I, it wasn't me for you. No fue más nadie. It was no one else. Así que la intención So the intention de estar en el reino of being in the kingdom tiene que ser Jesús. has to be Jesus. Porque Él fue el que fue a la cruz. Because he was the one that went to the cross. No fue otro. It was no one else. Fue Jesús. It was Jesus. Dice la Biblia. The Bible says, Y termino con esto. and I'll end, Ahora sí termino. I'll truly end now, Que Jesús dijo, that Jesus said, nadie me quita la vida. no one can take my life.
sino que yo pongo but I place it. la vida I place my life por mis amigos. for my friends. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que si nosotros entendemos That if we understand el cambio violento que hubo en esa cruz, the violent change that was in that cross, nosotros podemos caminar en libertad. we can walk in freedom. Porque la palabra Because the word, misma the very word, dice says que Él se hizo maldición that he became a curse en la cruz on the cross para que usted so that you fuese bendición. would be a blessing. Wow. Yo me pongo a pensar I start to think todo lo que yo he hecho en mi vida, everything that I have done in my life, en los pocos años que yo llevo de vida. in the few years that I have of living, Yo digo, and I say, de verdad Dios, truly God, tú me amas. you truly love me. Tú me amas. You love me. ¿Qué nosotros podemos hacer? What can we do? Nos ponemos en pie, iglesia. Let's stand, church. La pregunta sería, The question would be, ¿qué yo puedo hacer what can I do? Hay una sola respuesta. There's only one answer. Es servirle. Is to serve him. Es servirle. Is to serve him. Es servirle a Is Jesús. to serve Jesus. Es tener una comunión íntima con To Jesús. have an intimate communion with Jesus. Porque déjame decirle algo. Let me tell you something. Él no se quedó en la cruz. He did not stay on that cross. Él resucitó de entre los muertos. He resurrected from the dead. Y Él vive And he lives por la eternidad. for eternity. Hay un hombre There is a man sentado a la diestra de Dios. sitting at the right hand of God. Un hombre One man sentado a la diestra de Dios. sitting at the right hand of God Como primicia as a first fruit de la resurrección. of resurrection. Para que usted tenga vida eterna, For you to have eternal life, necesita a Jesús. you need Jesus. Usted necesita a Jesús. You need Jesus. Comencé diciendo I started out by saying que Dios lo ama como usted está, that Jesus loves you as you are, pero lo ama tanto but he loves you so much que Él quiere cambiarlo. that he wants to change you. Él quiere que usted se parezca más a Él, He wants you to look more like him, más a Jesús. more like Jesus. Y eso no significa que usted no va a llorar, And that does not mean that you're not going to cry, porque Jesús because Jesus lloró. wept. Pero hay que hacer algo But we have to do something para permitir to allow que Jesús, Jesus, el Espíritu de Dios, the Spirit of God, el Padre, the Father, operen en nuestra vida. to operate in our lives. Tiene que haber There palabra, has to be word. tiene que haber confesión, There has to be una confesión. confession. En cierta ocasión On a certain occasion, le preguntaron a un ciego, they asked a blind man, ¿qué quieres que te haga? "What do you want me to do?" Jesús sabía que era ciego. Jesus knew he was blind. Es que tenía que haber una confesión. There had to be a confession. Tenía que haber una aceptación There had to be an acceptance. en el estado que yo estoy. In the state in which I'm in,
para ser cambiado de ese estado to be changed from that state a otro estado, to another state, tiene que haber confesión, there has to be confession. tiene que haber honestidad. There has to be honesty. Y la palabra de esa para confesión And the word for confession es is arrepentíos. repentance. Porque usted va a entender Because you're going to understand que cuando nosotros éramos pequeños that when we were small y nosotros decíamos and we would que say cometimos una travesura, that we made a mess, encima de esa travesura on top of that mess, nos iban a pegar. they were going to spank us. Así que nos quedábamos callados So we would stay quiet. y dejamos que el tiempo pasara. We would let time go by. Pero en Jesús But in Jesus, es diferente, it's different porque Él hizo un cambio en la cruz. because he made a change on that cross. La confesión The confession está a favor tuya is in your favor, y Él no te va a castigar and he is not going to punish porque you todo el peso fue en la cruz. because all of the weight was on Es the para cross. liberarte It's to set you free de tu cárcel, from your prison porque la palabra es espíritu. because the word is spirit. Así que todo aquel, So everyone, mira la palabra que voy a decir, look at the word that I'm going to say. cansado. Tired. En Puerto Rico, yo no sé si esto tiene traducción, In Puerto Rico, I don't know if this has any translation. es la palabra It's the word, hastiado. I'm done. Ya yo estoy hastiado. I am done. Ya yo no puedo más I can't any longer. de estar I'm done como yo estoy. with being like I am. Ese es el único requisito That is the only requirement que usted tiene que tener that you have to have para que se ponga de acuerdo. for you to stand in agreement Señor. with the Lord. Usted no soporta ya You can't take it any lo que está longer. aconteciendo en su vida. What's happening on in your life? Hay momentos y hay momentos There are moments and there are moments en que uno dice, in which one says, hasta aquí ya, it's up to here, hasta aquí ya. up to here. Esto cambia This changes o cambia. or it changes. Yo me voy a poner de acuerdo. I'm going to get in agreement, Y hay una palabra que dice, and there is a word that says, si hay dos there's maybe two, de acuerdo en una sola cosa, that if there's two that agree Dios lo hace. on one thing, God will do it. Así que levante su mano. So lift up your hand, Todos aquellos que están cansados all of those that are tired, o están hastiados or you are done de lo mismo, of the same de lo mismo. thing. Las cosas tienen que cambiar. Things have to change. Yo no puedo seguir así. I can't keep going this way. Hay algo que me impide avanzar. Something hinders me from advancing. Yo estaba ahí. I've been there. Te puedo contar. Yo puedo estar toda la tarde hablando. I could talk about it all Yes. afternoon. Momentos de Of enfermedad, moments of illness, hijos apartados, kids that were astray, hijos enfermos. children that were ill, No querer predicar más. not wanting to preach anymore, Sabiendo lo que la responsabilidad que uno tiene. knowing the responsibility that one has, Y Dios ahí and God there. no me solta. He did not let me go. Pero no veía cambios. But I didn't see any changes Porque no le tocaba a Dios. because it wasn't God's job. Era que yo me tenía que cansar. Because I had to get tired. Porque yo decía, Dios lo va a hacer. Because I would say, God's going Y to Dios do it. esperando. And I was waiting. ¿Qué tú quieres que yo haga? What do you want me to do? Yo tuve que pronunciar una por una. I had to pronounce one by one. Una por una. One by one. Quiero que me sanes. I want you to heal me De esto, de aquello, de lo otro. of this and that and the other thing. Y déjame decirte que no eran sanidades físicas. And let me tell you, it wasn't physical healing. Eran sanidades, eran enfermedades del It was corazón. illness of the heart, Heridas del pasado. wounds of the past Que no me dejaban avanzar. that didn't let me advance. Abusos emocionales. Emotional abuse.
palabras mal dichas words that were wrongly said desde mi niñez from my childhood hasta la adultez. to my adulthood. Y yo tuve que sentarme And I had to sit down. y tomó tiempo, And it took time, pero yo me tuve que cansar. but I had to get tired. Vamos a orar. We're going to pray. Yo sé que el tiempo avanza, I know that time is advancing, pero Dios va a hacer algo en esta but tarde. God's going to do something this afternoon. Pase al frente, Come to the front. pase al frente. Come to the front. Aquellos que están cansados Those that are tired de estar en lo mismo, of being in the same. lo mismo, The same. lo mismo, The same. lo mismo. The same. No ves avance. You don't see advancement. Dios va a hacer algo. God's going to do something. Dios va a sanar. God's going to heal. Dios va a libertar. God's going to set free. Lo más honroso The most honorable es que el padre de esta casa is for the father of this house, se dio la autoridad para que Dios hiciera grandes cosas for God to do great things en este lugar, en esta tarde. in this place this afternoon. Así que usted no tenga temor. So do not be afraid. Usted no tenga temor. Do not be afraid. Lo único que necesito The only thing I need es que usted se ponga de acuerdo con el Espíritu Santo. is that you stand in agreement with the Holy Y cuando yo Spirit. pase por usted And when I go y by le you, ponga la mano, and I place my yo me voy a hands, poner de acuerdo I'm going to stand in y agreement. reclame esa promesa And I'm declaring que ya no va a ser lo mismo. that you will no longer be the same. Ya no va a ser lo It mismo. won't be the same. Si hay algún pecado If there is a sin que usted sabe que es pecado, that you know is a sin, confiéselo. confess it. Este es el momento de confesarlo This is the moment of confessing it. a Dios. Confessing it to God. No me lo tiene que decir a mí. You don't have to tell it to me. Si me lo quiere decir, pues amén. If you want to tell me, well, okay. Pero no me lo tiene que decir. But you don't have to tell me. Porque el Padre Because the Father lo va a escuchar. is going to hear. Pero no dejes nada, But don't leave anything nada en el intermedio. in between. Porque hay alguien Because there's someone sentado a la diestra de Dios, sitting at the right hand of God, intercediendo en este momento por usted. interceding in this very moment for you. Hay un hombre There is a man, y se llama Jesús, and his name is Jesus, intercediendo. interceding. Porque como Dios es espíritu, Because since God is spirit, Él tenía he had que hacerse hombre to become man, para experimentar to experience lo que usted está experimentando. what you are experiencing. Y lo que usted está And experimentando, what you are experiencing, ya Él lo llevó a la cruz. he already took it to the cross. Y tenemos que entender ese cambio de la cruz. And we have to understand that change in the cross. Si hay algún servidor o un ministro de la casa que necesita la oración If there y están sirviendo en este momento, are any volunteers that are serving in this moment, ministramos aquí primero we'll minister here first, y después oramos por usted. and then we will pray for Pero you. tampoco se vaya But don't leave si usted está cansado de lo mismo. if you're tired of the same. Amén. Amen? Porque aquí estamos todos en el mismo barco. Because we're all here on the same boat. Yo me tengo que poner la mano y caerme 4 veces también. I have to place my hand on myself and fall 4 times as well. Amén. Amen? Así que vamos a orar. We're going to pray. Chains fall, fear
Muestra
donde está, extienda sus manos y el Espíritu Santo ya obró o está sigue obrando. Yo sé que hay personas que siguen siendo ministradas, no queremos interrumpir, pero ahí donde está, solo clame por ellos. Amén, clame por el que está a su lado. Amén. Y declaramos que el Espíritu Santo sigue moviendo en el transcurso de la semana. Espíritu Santo, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque tú eres nuestro consuelo, nuestro eterno amigo. Gracias porque tú estás aquí. Padre, y declaramos que cada familia representada aquí se va sana, Padre, se va transformada, Señor.
Padre, declaramos, Señor, que esta semana será de transformación, de cambios violentos, Padre, de oportunidades repentinas, Señor Jesús. Padre, declaramos, Señor, todo espíritu de ansiedad, de depresión, Padre, todo lo que venga a afectar, todo pensamiento contrario a lo que tú has dicho de nosotros, lo reprendemos en el nombre de Jesús. ¿Por qué no se pone de pie conmigo antes de irnos y hacemos un clamor como familia? Ponga la mano al que está a su lado y solo ore por ellos, bendígalos. Amén, antes que usted se vaya, tal vez usted los va a ver durante la semana, pero que usted vaya viendo cambios. Cuando Moisés se encontró con Dios en el monte, cuando él bajó, no fue Moisés el que vio el resplandor de su rostro, fue las personas alrededor de él. Entonces comience a clamar y en el transcurso de la semana comience a notar los cambios que Dios está haciendo en su cónyuge, en sus hijos, en sus compañeros de trabajo. Padre, declaramos cambios, Señor, y no cambios pasivos, cambios violentos, Padre, cambios, Señor, que nos van, Dios mío, a lanzar, Señor, a una dimensión de gloria contigo, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, rompemos toda artimaña del enemigo, rompemos todo plan del enemigo. En el nombre de Jesús, Padre, toda arma forjada en contra de nuestra familia no va a prosperar. Padre, en contra de nuestro matrimonio no va a prosperar. Dios mío, declaramos una mente próspera, Padre. Que cada pensamiento que venga de parte de ti, Padre, que lo confesemos, que lo creamos en la atmósfera, Padre. Y creamos una atmósfera de paz, una atmósfera de amor, Padre, una atmósfera, Señor, donde tu amor violentamente va a comenzar a cambiar los que están a nuestro alrededor, Señor. Padre, así como tú nos amaste, que fuiste a la cruz, Señor, que nosotros sepamos lo que es amar violentamente a nuestro prójimo, Padre. Gracias por tu presencia. ¿Por qué no le da un abrazo a la persona que está a su lado? Amén, dígale, me dio tanto gusto verte hoy. Amén, y puede irse despidiendo, amén. Nos vemos el miércoles a las 7:30. A los que nos están acompañando, muchas gracias. Los que están en línea, amén. Pero si va a tener una conversación, por favor síganla en la parte de afuera, porque el Espíritu Santo sigue ministrando en las vidas aquí adentro. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque nos vamos de aquí llenos de ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Le recordamos que por favor lleve toda conversación a la parte de afuera para que las personas que están siendo ministradas, amén, puedan seguir en esa atmósfera, amén. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Rey.